Cerramos pues una etapa en el Museo Casa de la Memoria el 31 de diciembre del 2015 por cambio de alcaldía. Entendemos que el museo es un museo en construcción permanente, que es un proceso que se va alimentando no solamente de los aprendizajes que hay que hacer todos los días en compañía de muchas organizaciones y personas y saberes del país y del mundo, sino que también es un espacio que por su dimensión política y por su dimensión social tiene que estar muy atento a responder también a las coyunturas del momento, sobre todo un momento histórico tan importante y tan vital como el que está viviendo Colombia. Hablamos de un momento en el que el proceso de paz le da un nuevo sentido y potencia la misión del Museo Casa de la Memoria. Creo que logramos construir una ruta con unos lineamientos de política que ponen en el centro la reparación simbólica y la reconciliación, que le dan un lugar muy importante a las víctimas, porque este es un espacio que es un logro de ellas, es un trabajo que vienen haciendo en la ciudad desde hace muchos años, desde el programa de atención a víctimas, pero que también en el último año incorporó de manera muy clara a los desmovilizados, tanto de las autodefensas como de la guerrilla, entendiendo que uno de los retos más importantes que tiene el país es el de la reintegración y por lo tanto el de la reconciliación y no repetición. Creo que logramos posicionar el proyecto en la sociedad, especialmente frente a las comunidades más afectadas y frente a las organizaciones sociales. Tuvo un importante reconocimiento del gobierno nacional y creemos que logramos construir e ir sistematizando también unos saberes sobre un museo de memoria para Colombia y un museo de memoria en la mitad del conflicto. No había nada escrito, muchos ejemplos en el mundo, los que tuvimos muy presentes, visitamos, estudiamos, pero realmente tuvimos que construir un acumulado propio para un momento histórico propio, para unas circunstancias particulares, y eso se fue consignando. Tanto una reflexión conceptual que quedó en un marco conceptual, que también está en construcción permanente, eso pues nunca es una única verdad, unos modelos o unos dispositivos pedagógicos que esperamos que sigan evolucionando, pero que quedaron también sistematizados, una manera de actuar con las comunidades, no solamente en comunidad, sino con las comunidades a través del proyecto de Memorias en Diálogo, una manera de cruzarnos con otras instituciones y proyectos y necesidades de la ciudad, por ejemplo, con la Agencia Colombiana de Reintegración, con la Unidad Municipal de Víctimas, con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, con proyectos como Medellín Basta Ya, que es un proyecto que suma y convoca muchas instituciones, con un proyecto como Garantías de No Repetición, que viene también de un comité posconflicto que busca darle respuesta a lo que hay que hacer para cesar el conflicto, para eliminar esas causas y razones culturales, la mayoría estructurales, que permiten que la violencia se reedite, un proyecto de acompañamiento a la escombrera y una construcción permanente de investigación y contenidos. Investigación de cada uno de los temas que fuimos abordando, como el desplazamiento, el despojo, la desaparición forzada, la justicia transicional, etcétera, y un proyecto muy importante de investigación que llamamos Masculinidades Hegemónicas, una pregunta por ese proyecto patriarcal hegemónico que ha hecho que los hombres vayan a la guerra y perpetúen la guerra. Otro de los logros importantes, y hay que anotarlo, es la construcción de una institucionalidad, que partimos de cero, estuvimos un tiempo dependiendo de la Secretaría de Cultura y en el último semestre del 2015 nos convertimos en un establecimiento público, un reto aún más exigente porque toda la institucionalidad tenía que estar prácticamente autodefinida, regida pues por un marco de institutos descentralizados, de lo que la alcaldía llamó el conglomerado público,
político, pero que a su vez se dota a sí misma de lineamientos de política, de maneras de operar, de sistemas de contabilidad, de administración, seguimiento, etcétera, que es un costo muy alto que no podemos dejar perder. Bueno, yo creo que el museo tiene una apuesta central y es ser un lugar que convoca, que reúne realmente las voces diversas para construir una reflexión muy profunda, autocrítica. No puede renunciar a ello, no puede ser un lugar de unos u otros, tiene que ser un lugar en el que todas las discusiones de todos los lados se puedan dar, pero no puede renunciar a que sea un lugar que representa de manera muy significativa el dolor de las víctimas, que reconoce la necesidad de hacer esa reparación de las víctimas y que hace que ellas tengan una voz central, que es esa voz que nos advierte lo que es capaz de hacer un ser humano, no solamente como los actos de violencia que les tocó vivir, sino esos actos de perdón que han sido capaces de impulsar ellos en la sociedad. Bueno, el Museo Casa de la Memoria es ya el resultado de un proceso largo que no se puede desconocer. No estábamos inaugurando nada, estábamos dándole continuidad al programa de atención a víctimas que funda una línea de memoria que yo digo que nace del corazón de las víctimas, porque son ellas las que siempre han dicho a través de la historia, y muy especialmente pues en Colombia, que lo que pasó no se puede olvidar, que lo que pasó tiene que servirle a la comunidad, a la sociedad para no repetir, y ellas abren un camino muy importante de una reflexión y de una actuación política en la que ponen su dolor como el motivo para que todos los demás hagamos esa reflexión y nos comprometamos con las causas estructurales que es necesario resolver para cesar la violencia. O sea que el museo pues no es una entidad estatal en el sentido tradicional de la palabra, un aparato burocrático, sino un proyecto social y político que tiene sentido en la medida en que recoge lo que emerge de la sociedad, lo que emerge del conflicto, y le da una institucionalidad y un apoyo. Yo siento que es uno de esos proyectos que realmente nace en la sociedad y que como un gesto generoso y como una comprensión política amplia, el Estado abre ese lugar, dispone unos recursos, pero que siempre tendría que ser algo que viene de abajo hacia arriba, construyendo un mensaje y construyendo una razón de ser. La ley de víctimas, de atención a víctimas y restitución de tierras es muy clara en determinar desde el punto de vista legal quiénes son las víctimas. Pero nosotros sentimos que si bien esas están en el primer lugar, que es obligación del Estado repararlas de manera integral, de la sociedad en general, atender su dolor y contribuir en esa reparación. Víctimas hay de mucho tipo también, porque aquí hay gente que si bien no ha tenido una afectación directa, sus condiciones de vida se han visto limitadas o precarizadas por la guerra. Por ejemplo, comunidades enteras como las comunidades del Chocó, nuestros barrios populares, que muchas veces han estado estigmatizados, han tenido limitaciones en sus desarrollos económicos o de accesibilidad a algunos derechos, precisamente o porque los recursos van a la guerra o porque la guerra les impide de alguna manera circular, movilizarse, relacionar. De hecho, por ejemplo, la sociedad ha perdido confianza en ella misma, es víctima de la guerra, la sociedad, el Estado ha sido cooptado por los grupos armados, y entonces finalmente tenemos una justicia y tenemos unos aparatos de Estado como el Congreso de la República que han sido cooptados. En ese sentido, muy poquita gente puede decir, o casi ninguna, que no ha sido afectada por la guerra. Pero entonces dividimos entre víctima y afectación. Y aquí casi todos, aunque no nos demos cuenta, tenemos una afectación de la guerra. La guerra ha transformado nuestra cultura y la guerra ha limitado el desarrollo y ha limitado la posibilidad de que los recursos lleguen a muchos más y se genere una equidad. También hay un proyecto político que no ha sido generoso. Una sociedad que ha tributado, por ejemplo, y tributo a la guerra ha sido mucho más fácil de recaudar que el tributo para la paz.
Entonces, de alguna manera es un modelo de desarrollo que está más del lado de la guerra que del lado de la paz. Eso es lo que tenemos que transformar. El Museo Casa de la Memoria tiene que estimular y convertirse como en un altoparlante de lo que hacen las víctimas. Tampoco es que la memoria se construya en el museo, tampoco es que la memoria es del museo. La memoria más significativa en este país y en Medellín particularmente se construye todos los días desde las comunidades, desde las organizaciones sociales. El museo lo que hace es poner como en relieve esos actos de comunidad, esos actos políticos de la comunidad, y hacerlos aún más visibles y concederles un lugar en el conjunto de la sociedad, que muchas veces no se había dado cuenta ni de lo que había pasado y mucho menos de los enormes esfuerzos que hacen las comunidades por visibilizar su dolor, por convertir ese dolor en una demanda política de acceso al derecho de la paz y por salvarnos, porque finalmente esas memorias nos salvan a todos en la medida en que están reclamando unas condiciones que son propicias a la convivencia. El museo es un ágora donde se convocan y se deberían de convocar todas las voces. Es un altoparlante, como decía ahora, para hacer aún más visible los ingentes esfuerzos que se hacen en todas las comunidades y organizaciones, pero la memoria no va a dejar de existir porque no esté el museo. Eso también hay que tenerlo claro. La memoria es una necesidad del dolor, es una necesidad de las víctimas, es una práctica política que ya se instaló en Colombia. Yo digo que es muy difícil encontrar ejemplos similares en el mundo, porque el mundo después de sus guerras ha nombrado lo que le ha pasado después de mucho tiempo. Aquí se empezó a nombrar muy rápidamente y eso se ha convertido en el estímulo para la construcción de la paz y también para la construcción de los acuerdos políticos con los grupos armados. Pero el museo podría ser un lugar pues muy importante para esa memoria, pero sin él también existiría. Como un riesgo muy grande que tiene el Museo Casa de la Memoria y cualquier museo que deviene del soporte económico del Estado es que sea capturada la verdad, que sea censurado lo que se dice. Nosotros tuvimos toda la libertad para nombrar todo lo que consideramos que era necesario nombrar en el Museo Casa de la Memoria. Sentimos que el Centro Nacional de Memoria Histórica también ha tenido una enorme libertad para nombrar las cosas. El texto Basta Ya es un enorme ejemplo de esa libertad, porque no solamente pone la mirada sobre los victimarios al margen de la ley, sino sobre el mismo Estado, sobre la fuerza pública, sobre los empresarios, nombra con equilibrio y nombra con justicia todos los actores de la guerra y las causas que el Estado no ha sido capaz de resolver. Y yo creo que nosotros pues no dijimos más porque no era necesario decir más. Nombramos todo lo que consideramos necesario nombrar, y esa tendría que ser una garantía. El día que el museo sea capturado por una línea política o sea censurado o esté al servicio de una directriz política en el sentido de partido político, perdería todo su sentido. Bueno, yo siempre he dicho que el arte es el medio más potente para comunicarnos en el mundo. Así lo ha demostrado. El mundo lleva siglos comunicando su tragedia a través del arte. En la Ilíada de Homero dice que Dios labra desdichas para que los hombres tengan que cantar. Y bueno, las grandes obras de arte del mundo dan cuenta de la tragedia humana, de la tragedia individual, que es su soledad, que es su finitud, pero también da cuenta de la incapacidad de vivir en comunidad, o de las guerras, o de los grandes conflictos. Guernica, o las obras de Goya, los homenajes de las muchas sinfonías, por ejemplo, del mundo son hechas como homenajes a las batallas o como dolores de la guerra. En Medellín particularmente el arte ha tenido un espacio muy fuerte.
el hip hop, el punk, el teatro, la literatura han dado cuenta y han nombrado lo que la política, lo que la economía no es capaz de nombrar. El arte hace universal el dolor particular, que eso también es muy hermoso cómo lo comunica. Y en estos días leía una cosa que me pareció muy potente y muy fuerte, y es que el arte es capaz de poner en evidencia el horror sin espantarnos, ¿cierto? Es necesario asomarse al dolor y al horror de la guerra, pero no puede producir espanto. Entonces una fotografía como la de Jesús Abad pone en evidencia el dolor, pero nos genera compasión y no rabia. Eso es importante. Bueno, no, yo diría que hay que trabajar un poco más en eso del arte, porque nos permite comunicarnos entre todos los sectores de la sociedad, porque el arte no tiene clase, porque el arte es un lenguaje universal y porque la ciudad realmente tiene un producido artístico y cultural suficientemente rico como para mantener conmovido, para mantener alerta a la comunidad en relación con la importancia de la convivencia.